Bien, señores, muy buenos días. Audiencia convocada para las 9 de la mañana del día de hoy, jueves 13 de abril del año 2023. En la causa penal número 129-2022, proceso en el cual la Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos de Ayacucho formula el requerimiento de acusación en contra de las siguientes personas: Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino. Esta audiencia ha sido convocada precisamente para efectuar el control judicial al referido requerimiento. Dirige la audiencia el señor juez Leo Dan Cristóbal Ayala, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. A continuación, vamos a conceder el uso de la palabra a la señorita fiscal para que acredite sus datos. Doctora, buenos días. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Jacqueline Jessica Sacasoto, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Penal Supraprovincial, especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos de Ayacucho, con domicilio procesal en la avenida Los Pinos, Manzana G, lote 7, urbanización Mariscal Cáceres, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, Ayacucho, con teléfono móvil 993816460 y casilla electrónica 153938. Gracias, señor magistrado. Muy bien, doctora. Muchas gracias a usted también por participar de forma puntual a la audiencia. A continuación, defensa técnica de los acusados. Señor abogado, buenos días. Buenos días, señor juez, y a las partes presentes. Mi nombre es Neil Tito Calla, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, inscrito en el Colegio de Abogados de Puno con el número 513, con domicilio procesal en Quirón Carabaya 831, cuarto piso, oficina 402, Lima Centro, con número de teléfono 951-653051, correo electrónico ntitocaya@mail.com, institucional mail.tito@mail.p, casilla electrónica 17472. Asistimos a la presente audiencia por defensa necesaria. Gracias, señor juez. Muy bien. A continuación, se cede el paso para el uso de la palabra, es decir, acreditación de datos a la Procuraduría Pública correspondiente. ¿Está presente? Buenos días, señor magistrado, muchas gracias. Yes. Buenos días con todos. Por la parte civil, Luis Ricardo Tejada Roque, con registro de Colegio de Abogados de Lima, 64.167, correo electrónico ltejada@miniter.gov.p, casilla electrónica 584 y número telefónico 953-248 o 564. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señor procurador, por su asistencia, igual de forma puntual. Bien, señores, como quiera que está presente en esta audiencia la representante del Ministerio Público y en esencia la defensa técnica de los acusados, incluso la representante de la Procuraduría Pública, queda instalada en esta audiencia. Continuando con ello, se concede el uso de la palabra al señor especial en esta audiencia para que indique si hay despacho por proveer, es decir, si hay escritos. Buenos días con todos los presentes. Sí, doctor, existe un escrito de fecha 11 de abril de 2023 con un número 10515-2023 presentado por el Ministerio Público con sumilla ofrezco prueba trasladada. Ese es el único escrito para dar cuenta, doctor. Muy bien, gracias. Con relación a dicho escrito, se advierte en el sistema integrado judicial que este juzgado ya despachado, es decir, ya proveído a través de la resolución número 7 del día de la fecha. Señorita fiscal, ¿ha recepcionado dicha resolución vía notificación o aún todavía? Señor abogado de los acusados, ¿usted ha recibido vía notificación dicha resolución o aún no? Informe. Todavía no, señor. Ya, bien, entonces estando en proceso de notificación, en efecto, señorita fiscal, a ver, ¿de qué documento se trata? 30 segundos para que haga saber.
Muchas gracias, señor magistrado. El escrito que hemos presentado es referente a nuestra solicitud de que se acepte nuestra prueba trasladada. Es sobre el oficio 084-Serabren-JMC de fecha 4 de noviembre del 2022, el cual adjunta el informe 383-2022 de IRCOTE PNP Divitir de Citacón. Es una información relevante, puesto que permite información respecto a grabaciones de un programa de televisión emitido en el año 2009 sobre el camarada José, señalando de que soy el primer responsable, el camarada José indica, soy el primer responsable del Comité Central del Partido Comunista del Perú. Doctora, señorita fiscal, está sustentando usted el contenido. Lo que quería saber es qué tipo de documento. Ya dijo prueba trasladada, ¿verdad? Sí, es prueba trasladada y nuestro sustento es el artículo 351, inciso 3 del Código Procesal Penal y también el artículo 20, el inciso 2 de la ley 377. Ya, doctora, ¿por qué no lo adjuntó en su oportunidad? Señor magistrado, quisiera indicarle que mediante Junta de Fiscales el 9 de enero el 9 de enero de este año se divide las fiscalías, es decir, nosotros somos una fiscalía nueva. Recién en esa fecha nosotros tomamos conocimiento de todos los casos, se nos entrega esta carpeta para fines de realizar el requerimiento de acusación y luego posteriormente se nos entrega a cada fiscal nuestra carga individual. Bien, doctora, ya entendí las razones. Queremos saber si esta prueba a que hace referencia usted a través de su escrito ha sido aludido ya sea como elemento de convicción, como elemento de prueba en el escrito de acusación central. ¿Es así o no? De manera referencial, tomando en consideración que también nosotros hemos tomado conocimiento de este en la vamos a decidir ahora mismo. Bien, señores, con relación al escrito 10515 en nuestra resolución 7 hemos decidido lo siguiente. Téngase presente por anexado dicho documento y su calidad de prueba o de elemento de convicción será materia de examen en la oportunidad procesal correspondiente, es decir, en examen sustancial de la acusación. Entonces vamos a reservar su admisión o no para dicha oportunidad. Continuando con el desarrollo de la audiencia. Señor magistrado, disculpe, quisiera indicar, si me permite, por favor, un minuto. Era respecto sobre un escrito que no han dado cuenta que incorporamos el día de ayer, también en el mismo incidente. A ver, déjame ver. ¿Qué número es su escrito? ¿No es el 10515? ¿O es otro, doctora? Es otro, señor magistrado. Es... En el sistema precio solo sí. pendiente por... Ajá, creo que está, esto lo ingresamos el día de ayer. El escrito es el... Bueno, tenemos el cargo de presentación electrónica de documento, el número de documento es el 10515-2023. Doctora, precisamente es lo que estamos proveyendo. Precisamente es este documento donde en sus anexos aparece informe 30-2019 de IRCOTE, ¿verdad? Ese es otro, señor magistrado. Ese es el informe 30-2019. Son dos escritos. Este ha sido ingresado el día de ayer y el otro documento ha sido ingresado, el número de documento es el 8731-2023, de fecha 19 de marzo del 2022. Son dos. El que yo he sustentado, al comienzo ha sido el 8731, cuya fecha de presentación ha sido el 29 de marzo del 2023. Nuestra sumilla era ofrezco prueba trasladada. Y el otro escrito, bueno, también tiene la misma sumilla, pero es el informe 30. Si me lo pudiera sustentar. Señorita fiscal, un momento. El escrito a que hace referencia usted ha sido presentado en otro cuaderno. Es decir, se ha equivocado en presentar
en el cuaderno correspondiente. Usted sabe que Cuaderno 4. el control de acusación es el 4, pero el escrito 8731-2023 ha presentado en el cuaderno 0. En ese cuaderno se va a proveer, no podemos proveer en esta audiencia tampoco, porque no está vinculado al cuaderno principal. Bien, vamos a continuar, señores. La especialista de causas proveerá conforme a su contenido y naturaleza. Continuando con la audiencia, habiendo sido ya instalada, un breve término a las partes para que informen si hay alguna observación, inconveniencia o impertinencia para continuar con la misma. Es decir, con la audiencia. ¿Alguna cuestión previa, alguna incidencia que hace imposible materialmente continuar con la audiencia? Ninguna. Siendo así, señorita fiscal, usted va a iniciar con sustentar la acusación correspondiente. Usted sabe que toda acusación debe contener los requisitos formales previstos en la norma, es decir, de forma taxativa, en el artículo 349 del Código Procesal Penal. ¿Está preparada, doctora, para iniciar con la sustentación? Sí, señor magistrado. No sé si se me escucha bien. Sí, con claridad, con claridad. Gracias. A ver, entonces, doctora, va a iniciar por el primer requisito. Sí, señor magistrado. Voy a empezar. ¿Quiénes son a quiénes acusa? ¿Quiénes son? ¿Cómo se las identifica? Conforme a la normativa exigida, es decir, artículo 88, inciso 1 del Código Procesal Penal, concordante con el literal A, numeral 1 del 349. Describe a los acusados o al acusado, doctor, para individualizarlos. Sí, señor magistrado. Referente a los acusados, tenemos al señor Víctor Quispe Palomino, o Glicerio Alberto Aucatoma Sánchez, o camarada José, o camarada Martín, o camarada Iván. El DNI no se encuentra registrado, la edad 62 años, el sexo masculino, el estado civil se desconoce, el lugar de nacimiento, Quispipacya, Chuschi, Cangallo, Ayacucho, la fecha de nacimiento, el 1 de agosto de 1960, sus padres, Martín Quispe Mendoza e Irene Palomino Altamirano. El grado de instrucción se desconoce, la ocupación se desconoce, la dirección, domicilio RENIEC se desconoce, el domicilio real se desconoce, la defensa técnica se encuentra presente. De igual manera, Jorge Quispe Palomino o Marco Antonio Quispe Palomino, conocido como camarada Raúl, camarada Rodrigo o Marino, el DNI no se encuentra registrado, la edad 64 años, el sexo masculino, el estado civil se desconoce, el lugar de nacimiento Chuschi, Cangallo, Ayacucho, la fecha de nacimiento el 2 de noviembre del año 1958, los padres Martín Quispe Mendoza, Irene Palomino, el grado de instrucción se desconoce, la ocupación se desconoce, el domicilio RENIEC se desconoce, el domicilio real se desconoce y la defensa técnica se encuentra presente. Ya, bien, doctora. Señores, con relación al primer presupuesto, señor abogado de los acusados, ¿tiene alguna objeción o observación? No, señor juez. Señor procurador, representante de la misma, ¿alguna observación? Ninguna, señor magistrado. Sin embargo, como este es un juez además de investigación preparatoria, es un juez de garantías, tiene que examinar de forma concreta cada requerimiento fiscal, porque los fiscales están obligados también a presentar requerimientos bien motivados, es decir, bien hechos. Al respecto, con relación a la identidad, para que observe en esta misma audiencia la señorita fiscal. A ver, doctora, justifique por qué estos dos acusados, primero, tienen varios prenombres, y luego, ¿por qué no la Fiscalía ha podido identificar el número nacional, el documento nacional de identidad de estos acusados? Informe, doctora. Observe, por favor. Sí, señor magistrado. Quisiera indicar que justamente los elementos de convicción que vamos a presentar es un informe dactiloscópico en el cual se acredita la identidad de las dos personas imputadas.
A ver si me voy a remitir a ellos, por favor. Tenemos el informe 058-2013 DIRCOTE PNP UNICRI, que remite la documentación actualizada donde se identifica plenamente a los delincuentes terroristas Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino. Acá se nos remite, según lo solicitado por este despacho fiscal, la copia autenticada del dictamen pericial dactiloscópico número 008-2007, de fecha 10 de diciembre del 2007, a folio 7, y la copia autenticada del dictamen pericial 8. En este caso tenemos los informes de criminalística, donde luego del estudio de la homologación realizada, se indica que de las muestras tomadas a la ficha incriminada de Vilpol, correspondería el nombre de Víctor Quispe Palomino, obtenida por el archivo incriminado DIRCRI. Doctora, ¿qué folio de su acusación y anexos está ese informe? Ya. Para más detalle, lo puede revisar en... Ya, se encuentra a folios 243, 258, a ver. Doctora, se le ha preguntado a qué folios de su acusación y o anexos. Solamente cuenta con 229 y usted me dice 242. Sí, un momento, por favor, señor magistrado. Ahorita lo voy a ubicar. Y además tiene que absolver por qué estas personas, por qué la fiscalía no presenta acusados con sus respectivos números de documentos de identidad. Tiene que justificar. ¿Habrá alguna justificación que materialmente sea imposible identificar con el número de DNI a estas personas? Y además tiene que justificar por qué estas personas se le considera que tiene varios prenombres. Por ejemplo, respecto a Víctor Quispe Palomino, se agrega que tendría los prenombres de Glicerio Alberto Aucatoma Sánchez. No es prenombre, sino es otro nombre. Y además se agregan los prenombres de José, Martín o Iván. Y respecto a Jorge Quispe Palomino, también se le atribuye que tendría otro nombre, Marco Antonio Quispe Rodríguez, y se agrega otros prenombres de Raúl Rodríguez Marino. Tiene que justificar porque tiene que... Señor magistrado, lo que pasa es que esos son sus sobrenombres o sus apodos. Por eso, Con esos son los nombres que son conocidos, pero a través de este informe dactiloscópico que se encuentra en la acusación, en este informe se determina que la identidad, según las huellas dactiloscópicas, sería de Glicerio Aucatoma. y ese informe en dactiloscópica o dactiloscopia, ¿a qué folio está? ¿Ya lo ubicó? Al parecer está a folios, debe ser esa u otra. 183, informe 058-2018, ¿a ello se refiere otra? Sí, señor magistrado. 058-2018, DIRCOTE PNP UNICRI. UNICRI. Ya, entonces es uno de los acusados, el primero de los acusados tiene dos nombres, Víctor Quispe Palomino y o Glicerio Alberto Aucatoma Sánchez, ¿verdad? Exacto. Esos dos nombres se encuentran justificados en dicho informe. Sí, en este informe pericial dactiloscópico se justifica que la persona de Jorge Quispe Palomino corresponde a la persona con ficha RENIEC número 2096, corresponde a la persona de Marco Antonio Quispe Rodríguez, y Ya, y doctora, Víctor Quispe Palomino o
Glicerio Alberto Ocatoma Sánchez, ¿ninguno tiene número de DNI? No, doctor, ninguno tiene número de DNI. Y los prenombres de José, Martín o Iván también están justificados, explicados en dicho informe. Esos nombres se han obtenido a través de las declaraciones de los aspirantes colaborador, de los testigos protegidos. Ya, Son muy los bien. nombres que se han podido obtener. Ya, bien, doctora, siguiente. Jorge, el siguiente acusado, Jorge Quispe Palomino, es el segundo acusado. O Marco Antonio Quispe Rodríguez, también la justificación de la identificación a través de dos nombres y los prenombres de Raúl Rodríguez Marino, ¿están explicados, justificados en el mismo informe o es otro informe? Doctora, su audio se ha desactivado. Señor magistrado, ¿ahora me escucha? Ambos nombres se encuentran justificados en el informe 058-2008 DIRCOTE, señor Ya. magistrado. Dicho Y los informe, nombres dicho- y los sobrenombres también se han obtenido a través de las declaraciones. Dicho informe, ¿qué institución policial ha elaborado y cuándo ha elaborado? El informe ha sido elaborado por la Dirección contra el Terrorismo, la Oficina Criminalística y el equipo de identificación de la Policía Nacional del Perú. Y el informe tiene fecha... el informe es del 10 de agosto del 2018. Bien, muy bien. Gracias, doctora. Al respecto, señor abogado, de los acusados, usted no hizo objeción alguna. Si bien la defensa acude de forma necesaria, igual por respeto y observancia a los tratados de derechos humanos a los que se encuentra suscrito el Perú, el abogado público de defensa necesaria tiene que realizar defensa efectiva. Doctor, ¿usted ha conferenciado con sus patrocinados respecto primero al nombre, prenombre? Al respecto, ¿tiene alguna información por brindar a este juzgado? Señor juez, con el debido respeto, nosotros hemos asumido el caso como defensa necesaria. Uno. Dos, de que cuando se nos ha corrido el traslado con la acusación, nosotros hicimos una observación, hicimos una observaciones a nivel sustancial, no formales, porque creemos de que para nosotros, para la defensa, debe inicialmente discutirse lo que es el fondo, para ir recién trasladarnos a la cuestión de forma, porque de nada sirve, en todo caso, pasar a la situación sustancial e irnos a la forma. Bueno, existe una discusión académica al respecto, pero sin embargo eso no es materia en este momento. Entonces, si usted observará, nosotros hemos hecho observación sustancial, doctor, no de forma. Eso es lo que se debe tener presente, señor juez. Ya, Estamos bien. garantizando el derecho de defensa de los imputados y con ellos no hemos tenido ningún tipo de conversación, dado que no son habidos, señor juez. Gracias. Ya, bien, doctor. Entonces, queríamos saber esa posición. Es cierto que en alguna discusión académica se señala ello, ¿no? Primero debe dilucidarse el fondo, luego la forma, pero la normativa nos vincula a iniciar por la verificación, control de forma y posteriormente lo sustancial. En efecto, en su oportunidad, señor abogado, sus requerimientos o pedidos de sobreseimiento serán examinados. Muy bien. Bien, doctora, señorita fiscal. Ahora pasamos al siguiente requisito. Bueno, ¿y para la Procuraduría está clara la identidad de los acusados? Sí, señor magistrado, nos adherimos justamente a lo explicado por el Ministerio Público. Para la parte civil, no hay ninguna duda. Eso es todo, señor magistrado. Ya. Señorita fiscal, segundo requisito. Relación, es decir, explicación clara, precisa de los hechos que se atribuye a cada uno de los acusados, con sus respectivas circunstancias, antecedentes, concomitante, posterior, de forma sintética. Por favor, no se ponga a leer, solamente sustente de forma lo más sucinta posible, pero que sea clara la explicación. Tiene 5 minutos para cada uno, es decir, en total 10 minutos, 9:29 a 9:40. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Se me puede escuchar? Creo que tengo problemas con el audio. No, está clara. Adelante, doctor. Muchas gracias. Voy a pasar a expresar la imputación fáctica, la misma que se sustenta en un solo evento.
Se tiene que el Comando de Inteligencia de Operaciones Especiales contra Terroristas, CIOEC, que dependen del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, es una fuerza especial de élite conformada por Policía Nacional, el Ejército y infantes de Marina de Guerra del Perú. Ellos han tenido información de que el día 5 de octubre del año 2018 habrían incursionado por inmediaciones del lugar conocido como Yaguarmajay, que pertenece a la jurisdicción del centro poblado de Pampacori, distrito de Yahuanco, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, aproximadamente 16 delincuentes terroristas, los cuales estaban provistos de armamento de largo alcance, al mando de la camarada Vilma. Bueno, la camarada Vilma forma parte de la comisión militar que se encarga de planificación y organización de acciones terroristas. En fin, con la finalidad de permanecer, el objetivo de estas personas, de estos terroristas, eran permanecer en esta zona y controlar el acceso porque estaban cerca de las elecciones municipales, así como participar en una reunión con autoridades y un grupo de jóvenes que habían provenido de la ciudad de Huancayo. Es así que hasta esta información obtenida por el Comando de Inteligencia de Operaciones Especiales contra Terroristas CIOEC, se dispuso de que se desplazaran 2 patrullas compuestas, cada una con 6 efectivos. Es así que el 5 de octubre del 2018, a las 5 de la tarde, se dieron instrucciones a que 2 patrullas, denominadas Bravo 3 y Víctor 2, en donde se le expuso la situación de operación, en el cual se esperaba la presencia de Vilma junto a este contingente de 16 terroristas, los cuales estaban provistos de armamento de largo alcance, la misma que se pretendía estar en esa zona. Es así que se dio inicio a una inserción de la patrulla a las 10:30 horas en 3 camionetas, descendiendo el personal a este lugar con el fin de realizar trabajos de reconocimiento, observación y vigilancia. Es así que al día siguiente, el 6 de octubre del 2018, siendo las 11:20, se dio inicio a la toma del inmueble, donde el grupo Alfa de la patrulla Bravo 3 se encontraba realizando los trabajos de registro y búsqueda en la vivienda. Luego se escuchó un disparo de proyectil de arma de fuego, el mismo que impactó gravemente a la altura de la clavícula del oficial de Marina de Primera, Koyak Tony Martínez Taxa, que pertenecía a la patrulla Víctor 2. Quien se encontraba en el exterior de la zona, motivo por lo cual se procedió a repeler el ataque y evacuar al herido en un vehículo particular de la localidad de Churcampa, Huancavelica. Asimismo, en atención a la historia clínica, el 69-90-025, que corresponde de la sala de emergencia del Hospital Regional de Ayacucho, se diagnosticó que presentaba un trauma torácica de PAF, diagnosticado, con el cual fue evacuado al Centro Médico Naval, en donde recibió un tratamiento, el tratamiento médico. Es así que, en suma, señor magistrado, la imputación necesaria se le atribuye a los acusados Víctor Quispe Palomino, José Martín Iván y Jorge Quispe Palomino, alias Rodrigo Marino Raúl, que en su condición de ser altos mandos, que es lo que va a aprobar este Ministerio Público del Comité Central de la Organización Terrorista Sendero Luminoso, en su calidad de autores mediatos, al haber dispuesto esta acción armada en contra de las fuerzas del orden. En el caso concreto, estas 2 patrullas del Comando Especial de Operaciones Especiales, siendo que la patrulla Bravo 3 y Bravo 2 estaban compuestas cada uno por 6 efectivos, y fue este marino el que fue impactado de bala, ¿no? En ese sentido, quisiera indicar de que no se trata de que son de público conocimiento los ataques terroristas acaecidos hasta la fecha, lo cual no se debe considerar como un hecho aislado, un hecho de confrontación. Eso es lo que queremos probar en esta audiencia, sino que no se trata de delincuentes comunes, los mismos que llevan a cabo en una zona inhóspita, sino estamos hablando de la ceja de selva, o conocida como zonas liberadas o vacío de poder, las cuales se encuentran en la actualidad dominadas por elementos terroristas, entre ellos Víctor Quispe Palomino y José Quispe Palomino, los que actualmente se encontrarían en la cúpula de Sendero Luminoso. Es decir, en la imputación exacta se basa en la descripción de estos hechos, en el cual el miembro de la Marina habría sido gravemente herido, y la imputación concreta es la que acabo de indicar, señor magistrado, respecto a cada uno de los 2. Bien, doctora. A ver. Doctora, ¿usted es la que ha elaborado la acusación u otro fiscal? Mi persona, señor magistrado, y quisiera indicar, aparte, de que
se les imputa a ambos, a Víctor Quispe Palomino y a Jorge Quispe Palomino, la autoría inmediata por dominio de organización del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo en agravio del Estado, la misma que se encuentra prevista y penada en el artículo 2, tipo base del decreto ley 25475, con la agravante establecida en el tercer párrafo literal C del artículo 3. Dígame, señor magistrado. Solamente se le ha pedido el requisito de los hechos, no la calificación jurídica. Con relación a los hechos, doctora, si usted es la que ha elaborado la acusación, conoce la tesis fáctica, ¿a estas dos personas se les acusa por un solo hecho o por varios hechos? Se les imputa 2 hechos, señor magistrado. El primer hecho, el delito de terrorismo agravado, en el cual salió herido el oficial de mar de primera de la Marina de Guerra del Perú, Coya Tony Martínez Taxa, y la segunda imputación sería como autor directo por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de pertenencia o a grupo dirigencial de una organización terrorista en agravio del Estado. Esas son las 2 imputaciones. Ya, pero yo me refería a los hechos. En su acusación solamente se describe un hecho. ¿Cuál es? Aquello ocurrido el 6 de octubre del 2018, más o menos a las 11:20 del día, en el inmueble. En la acusación no dice, bueno, dice la localidad de Churcampa. Churcampa debe ser un distrito, un centro poblado. Huancavelica es región, sabemos, pero Churcampa parece que es provincia, distrito. ¿Por qué no ha precisado? Pero aunque en este momento podría precisar exactamente dónde ocurrieron los hechos. Ya dijo a las 11:20 del 6 de octubre del año 2018, a la toma del inmueble donde el grupo Alfa del grupo Patrulla. No lo encuentro clara, doctora. Una historia práctica tiene que ser bien contada, bien explicada, bien desarrollada, con palabras sencillas. Ejemplo de un hecho. Ejemplo de un hecho, en términos simples. El día 3 de enero del año 2000, Juana transitaba a la altura del kilómetro 22 de la carretera Panamericana Sur en su automóvil. En ese momento impacta por encuentro con el automóvil que conducía Juan Pérez. Como consecuencia de ese impacto, ambos salen malheridos. Horas después, en el nosocomio de la localidad correspondiente, fallece. Es un hecho concreto. Bueno, es fácil de contar, pero en el caso concreto no nos dice, doctora, por ejemplo, en qué centro poblado, en qué caserío, en qué anexo, en qué localidad, en qué distrito, en qué provincia, en qué región, y cómo ocurrieron los hechos. No dice cuántos delincuentes terroristas atacaron a la patrulla Bravo 3 o patrulla Bravo 2 o B2. Claro, dice que salió herido Coya Tony Martínez Taxa. A ver, doctora, usted que conoce los hechos, ¿podría ahondar un poquito más cómo ocurrieron aquellos hechos, dónde ocurrieron, quiénes participaron, cuántos marinos, cuántos efectivos de la fuerza pública, aproximadamente cuántos delincuentes comunes? Ya dijo que estos 2 acusados habrían participado de forma inmediata, es decir, no estuvieron en el lugar de los hechos. También tendría que haber dicho eso. Participación inmediata significa detrás, son los hombres detrás. Ya dijo que son líderes del delincuentes terroristas de la organización criminal Sendero Luminoso. Tampoco no lo dijo, pero supongo que es ello. A ver, doctora, 5 minutos adicionales para que precise los hechos. Gracias, señor magistrado. Para poder aclarar, quisiera indicar que estos hechos en sí, el hecho concreto se da el 6 de octubre del año 2018, cuando por información, es decir, el hecho concreto es la lesión que se le habría causado a este miembro de la Marina, al señor Kovac, por haber sufrido un disparo a larga distancia cuando él se fue a un operativo al lugar conocido como Yaguar Majay. Este lugar, conocido en el lugar Yaguar Majay, pertenece a la jurisdicción del centro poblado de Pampacoris, distrito de Ayahuanco, provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho.
donde ellos previamente, un día antes, habían tenido información del Comando de Inteligencia de Operaciones Especiales contra Terroristas, habrían tenido información que en ese lugar iban a constituirse miembros del partido Sendero Luminoso, elementos terroristas de Sendero Luminoso, con el objeto de estar presente en las elecciones en Huancayo, ¿no? En esas elecciones, y que iban a encontrarse también con un grupo de jóvenes. En esta circunstancia, al obtener esta noticia, lo cual se va a sustentar con los informes policiales, es que se constituye Comando de Inteligencia de Operaciones Especiales contra Terroristas, disponen que se presenten 2 patrullas, ¿no? En este caso, la patrulla compuesta cada una por 6 personas, se constituyen a este lugar a fin de realizar la búsqueda en los domicilios, en un domicilio de Yaguarmajay, a fin de poder encontrar a remanentes de la agrupación Sendero Luminoso. En este caso estarían buscando a la camarada Vilma. Es en ese sentido que con esta información del 5 de octubre, estas 2 patrullas denominadas Bravo 3 y Víctor 2, al tener conocimiento de esta información, se presentan en esta zona conocida como Yaguarmajay. Y en este lugar, en la búsqueda de estos elementos terroristas, especialmente la camarada Vilma, fue donde en este caso el miembro de la Marina de Guerra fue disparado y sufre lesiones en su cuerpo, ¿no? La cual también van a ser sustentadas en esta misma audiencia. Ahora, la imputación respecto a la autoría inmediata es porque tanto Víctor como Jorge Quispe Palomino, en su calidad de autor mediato, ellos habrían dispuesto que se realice este ataque terrorista, este ataque en contra de las fuerzas del orden. Entonces, también es tarea de este Ministerio Público probar a través de esta audiencia que ellos serían las cabezas, ¿no? El hombre de atrás que habían ordenado que a mucha distancia hayan disparado en este caso al miembro de la Marina que habría sido eleccionado, Koyak Tony Martínez Taxa. Ya bien, notara. Ahora sí, más o menos ha quedado reconstruidos sus hechos. Faltaría precisar nomás el herido, Koyak Tony Martínez Taxa, según su acusación, estaba realizando registro y búsqueda en la vivienda. Supongo que se refiere a una de las viviendas ubicado en Yaguarmajay, Yaguarmajay. ¿Qué búsqueda estaba realizando y en la vivienda de quién? La búsqueda que se estaba realizando era, estaban buscando si encontraban personas, elementos terroristas, puesto que según los informes que nosotros vamos a realizar, indican que a larga distancia se encontrarían personas con armas de largo alcance, los cuales estarían desde la fecha 5 de octubre del 2018. Es por eso que en esas circunstancias los miembros conformados, este grupo de élite conformado por la Policía Nacional, el Ejército, infantes de la Marina de Guerra, se habrían constituido en este lugar conocido como Yaguarmajay. Ya, y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Un enfrentamiento o una emboscada? Según los informes que nosotros tenemos, habría sido una emboscada, ¿no? Pero no se tiene conocimiento si es que elementos terroristas habrían sido lesionados en esa fecha. Lo que sí se tiene en esta investigación, lo que se tiene acreditado es las lesiones que habría sufrido en este caso el infante de Marina de Guerra de primera, ¿no? Y eso se acredita a través de la historia clínica del marino. Ya, luego usted refiere como contexto general las elecciones, ¿qué tipo de elecciones? ¿Congresales, generales, municipales, regionales? ¿Qué tipo de elecciones? Eran municipales, señor magistrado. ¿De qué fecha, doctor? Las elecciones eran del 8 de octubre del 2018. 8 de octubre de 2018.
Ya, los hechos no ocurrieron en Huancavelica, sino ya dijo en Ayacucho, provincia de... ¿Qué provincia? Sí, Ayacucho, Yaguarmajay, señor Huanta, magistrado, Ayacucho, Manta. Pampacoris. Ya, Yaguarmajay, jurisdicción del centro poblado de Pampacoris, la que es, provincia de Huanta. ajá, provincia de Huanta. Sí, señor Ya, muy magistrado. bien. Ahora nos interesa, como está acusando como inmediato. Señor magistrado, disculpe por favor una aclaración, que el día de las elecciones eran el día de las elecciones regionales y municipales del 2018, era con fecha 7 de octubre. 7 de octubre y los hechos ocurrieron un día antes, Ah, exactamente. Sí, señor magistrado. sábado. Ya, muy bien. Ahora, como quiera que está acusando a estas dos personas como autores mediatos, el siguiente requisito son los elementos de convicción. ¿Cuáles son los elementos de convicción que nos indique que estas personas no participaron directamente en los hechos, sino como autores mediatos? Es decir, son los que ordenaron, decidieron, organizaron, hicieron posible que sus subordinados Elementos para ambos. ataquen a los marinos, es decir, a Voy a la decir fuerza. eso. ¿Cuáles son, doctora, señorita fiscal, sus elementos de convicción? Señor Siguiente magistrado, quisiera indicar que los elementos de convicción son ambos para las dos imputaciones, tanto como para pertenencia como terrorismo agravado. ¿Cuáles son? Muchas gracias, señor magistrado. Respecto a los elementos de convicción, tenemos primero la fotocopia de historia breve de emergencia del Hospital Regional de Ayacucho, Miguel A. Cáceres Mariscal Llerena, de fecha 6 de noviembre del 2018, octubre, perdón, del 2018, de Koyak Tony Martínez Taxa, en donde se da cuenta que el diagnóstico presunto sería trauma torácica por impacto proyectil arma de fuego. Como segundo elemento de convicción, tenemos la fotocopia de historia clínica del oficial de la Mar de primera, Koyak Tony Martínez Taxa, en donde el paciente refiere que recibió un disparo a la altura del pecho a más de 50 metros de distancia, siendo llevado al... Señorita fiscal, por favor, más atención cuando se le pide. Usted ya dijo que los hechos, como fueran de público conocimiento, no están en cuestión, tampoco la defensa ha cuestionado. Nos interesa como juzgado saber cuáles son aquellos elementos de convicción que vinculan a la presunta autoría inmediata de estas personas, de estas dos personas. Usted ha presentado elemento de convicción hasta el literal número o N, P, hasta la P. ¿Cuáles de la A a la P están vinculados como estas personas habrían sido los autores inmediatos? ¿Cuál de ellas? La A no es porque está referido a los hechos. La B tampoco, se refiere a los hechos. Informe de patrulla, que es la C, referente a los hechos materiales. Informe del fin de patrulla elaborado por Jorge, tampoco. ¿Cuáles, doctora? Están vinculados a los acusados como autores inmediatos. Usted dijo que colaboradores eficaces, testimonios que informan de que esta persona habría ordenado. ¿Cuáles son, doctor? Ya, señor magistrado, ahorita los voy a precisar. Ya, señor magistrado, tenemos el informe de fin de patrulla. El informe de fin de patrulla, el mismo que es elaborado por el capitán P. Jorge Reyes Palomino, el jefe de la patrulla Bravo, el cual indica, tiene fecha 8 de octubre del 2018, el cual indica que el 5 de octubre a las 17 aproximadamente Doctor, ese elemento solamente nos dice cómo ocurrieron los hechos. Necesitamos saber cuáles son sus elementos de convicción, que se presume que estas dos personas a quien acusa habría ordenado, decidido, organizado, operado como tras de los ejecutores.
Entonces voy a ser más específica, señor magistrado, porque en todos los informes remitidos por la Policía Nacional no solamente dan cuenta de los hechos, sino dan cuenta de la presencia de elementos terroristas. Pero me voy a dirigir directamente hacia los informes. Por Bueno, ello, tenemos... Ajá. como elemento de convicción ha presentado de la A a la P. ¿Cuál de ellas, doctor? Ya, tenemos el informe N, el informe número 379-2022 de la DIRCOTE PNP Divitir. Ya. Si me da oportunidad para poder explicarlo. Sí, doctor, sí. Dígalo. Ya, este es un informe de la policía en el cual cumple con informar de manera documentada respecto a la estructura organizativa del autodominado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, en el cual desde octubre del 2018 la dirección central estaría integrada por miembros de, en este caso, Víctor Quispe Palomino y José Iván como primer miembro y Jorge Quispe Palomino como segundo miembro responsable del comité unificado. ¿No? Entonces ahí habría una vinculación del conocido Víctor y Jorge Quispe Palomino, que serían las cabezas dirigentes responsables del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, toda vez que en el centro poblado de Pampacori, distrito de Ayahuanco, provincia de Huanta, región de Ayacucho, se registró presencia y desplazamiento de integrantes de dicha organización. También tenemos el informe 510-2022, el cual remite información también sobre la estructura orgánica del autodenominado militarizado Partido Comunista Leninista, Maoísta, principalmente maoísta, que opera en los valles del río Apurímac, N. Mantaro, teniendo como observación que hay una disminución orgánica de su comité de dirección. Antes era integrado por 4 integrantes y ahora se ha reducido a 2, que recaen en los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino. Ya, doctora, el primer elemento, la N, muy bien, correcto. El siguiente, ¿en qué elemento está? ¿En qué letra? En la O, informe 510-2022. Ya, muy bien, en la O, ya. Luego Sí, también, sí, señor magistrado, muchas gracias. Luego también hay la manifestación de José Luis Venegas Torpoco, que es el mismo que señaló que en el año 2019 se desempeñaba como jefe del Departamento de Procesamiento de Análisis y División de Inteligencia Contraterrorista de la DIRCOTE. Él realizó un peritaje, realizando la función, él procesaba en ese entonces las informaciones de las organizaciones terroristas a nivel nacional en coordinación con el sistema de inteligencia. Asimismo, se ratificó en todos los extremos. Y precisamente fue el informe que usted admitió con lo que era materia de análisis, el 10, porque él hace el análisis de ese informe, que también lo estamos incorporando. Ya, muy bien, doctora. Este informe 010 también hace mención de cuál sería la estructura orgánica. Ahora, si me permite, yo le podría también indicar el fundamento de estos informes, porque estos informes no solamente son informes que recopilan información, sino también tienen un fundamento. Ya, no es necesario, doctora, solamente como elemento de convicción basta con esa referencia, que para este juzgado tiene cierta vinculación con la presunta participación de los líderes de la presunta organización criminal o terrorista a quienes acusa. Y el último informe, doctor, el 010, que también fue incorporado, ¿En qué literal de sus elementos de convicción está? Ese lo hemos incorporado recién, señor magistrado. Lo solicitamos como prueba trasladada. Ya, muy bien. 010, ¿qué más? Perdón, 030, 2019, DIRCOTE, PNP, Divincón, de Pana, de CEPRODI, el cual haría también referencia de la actual denominación y estructura del Partido Comunista del Perú, OT, Sendero Luminoso. Ofrecimos el órgano de prueba, es decir, la declaración de esta persona, del perito que hizo este análisis, que está en el punto número O, me parece, en el punto número O, el informe... perdón, en el punto P, la manifestación de José Luis Venegas Torpoco. Él se ratifica respecto a este informe, ¿no? El informe 030-2019 DIRCOTE, PNP Divincón de Pana CEPRODI, que también habla sobre la actual denominación y estructura del Partido Comunista Sendero Luminoso.
Bien, doctora. Muy bien. Esos son sus elementos de convicción. Ahora, solamente como inquietud, los hechos ocurrieron el 6 de octubre del año 2018, en el contexto de un proceso electoral a nivel nacional, elecciones municipales regionales, el día 7. Las organizaciones militares, al margen de la ley, como estos subversivos, delincuentes terroristas, una vez ejecutado su crimen, se autoadjudican y celebran estos hechos con manifestaciones escritas, orales, videográficas, luego de los hechos. Esos indicios no hay, ¿verdad? Es decir, pancartas, volantes, comunicados que suelen hacer estas organizaciones. Ese tipo de datos no tenemos, ¿verdad? Señor magistrado, hasta la fecha no, pero hay un caso emblemático, el caso Patriota, en el que se está recuperando información, informes anuales, y todavía, bueno, no tenemos la certeza porque ahí en sus informes anuales adjudican ellos los hechos que realizan, ¿no? Pero específicamente en este caso y en esta carpeta no obra, señor magistrado. Ya, muy bien. Siguiente. Estamos revisando uno por uno los requisitos. Y al final, este juzgado va a decidir si hay observaciones o no, o han sido subsanadas en el desarrollo de la audiencia. Ya terminamos con los elementos de convicción, la participación que se atribuye a los acusados. ¿Cuál es el grado de participación, doctora? El grado de participación de ambos sería como autores mediatos respecto a Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino. Su grado de participación sería como autoría mediato por dominio de organización del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo en agravio del Estado, conducta que se encuentra prevista en el artículo 2, tipo base del Decreto Legislativo 25.475, con la agravante establecida en el tercer párrafo del literal C, inciso 3, artículo 3 del Decreto Legislativo 25.475, evento donde resultara herido el oficial de mar de primera de la Marina de Guerra del Perú, cuya taxa. No diga toda la historia, solamente su grado de participación. Ya dijo autor inmediato, ¿no? Sí, y como autor directo contra el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo agravado en la modalidad de pertenencia a grupo dirigencial de una organización terrorista. Ya, doctor. Entre estos dos acusados, ¿quién era el líder? Ambos son los líderes de la presunta organización. Actualmente sí, actualmente los dos se encontrarían en la cabeza, ¿no? Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino. Ya, muy bien. Siguiente. ¿Hay algunas circunstancias que puedan modificar o agravar la responsabilidad penal de estas dos personas? Ninguna, señor magistrado. ¿Ninguna que pueda atenuar? Ninguna, señor magistrado. ¿Ninguna que pueda agravar? ¿O sí? Ninguna, señor magistrado. ¿Estas personas ya fueron acusadas, sentenciadas o son carentes de antecedentes? ¿Mm? Sí, señor magistrado. Sí, que ya tienen antecedentes o no tienen. Tienen antecedentes. ¿Tienen condenas? No, señor magistrado. A eso me refiero con antecedentes. ¿No las tienen? No, señor magistrado. Entonces sí tienen atenuantes, ¿o no? ¿O no se les aplica a ellos? Igualdad de ley, igualdad ante las leyes de todos los ciudadanos que se les acusa. Ya bien, esa es su posición con respecto a ese requisito. Siguiente requisito. ¿Alguien está apoyando a usted? ¿Está usando interconsulta? ¿Algún colega? No, señor magistrado. Como está mirando a un lado cada rato. Señor magistrado, lo que pasa es que esta es una oficina compartida con otros colegas, no estoy sola yo. Ya, bien. Ahora sí tiene que precisar usted cuál es el tipo penal por lo que se les acusa a ambas personas. Ya dijo, al parecer, 2 delitos. Y no sé si respecto a los 2 o uno de ellos. Doctora, ahora sí precise cuáles son las calificación jurídica, los hechos señalados, en qué tipo penales se subsumen. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado.
Continuando con el requerimiento fiscal, entonces, respecto a los hechos en donde habría resultado herido el oficial de la Mar de Primera de la Marina de Guerra del Perú, Koyak Tony Martínez Taxa, que este ministerio ha señalado, se le formula acusación fiscal en contra de Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino como autor mediato por dominio de organización del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo en agravio del Estado, conducta que se encuentra prevista en el artículo 2, tipo base del decreto ley 25475, con la agravante establecida en el tercer párrafo del literal C del artículo 3 del decreto ley 25475, evento donde resultó herido el oficial de mar de primera de la Marina de Guerra del Perú, Koyak Tony Martínez Taxa, como ya lo indiqué al comienzo. Y la segunda imputación sería también contra Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino como autores directos del delito contra la tranquilidad pública, terrorismo agravado en la modalidad de pertenencia al grupo dirigencial de una organización terrorista en agravio del Estado, ilícito que se encuentra tipificado en el primer párrafo del literal A del artículo 3 del decreto ley número 25475. Sí está presentada en su acusación, doctora, tal como lo dijo. Sí, señor magistrado. Ya, muy bien. Entonces, a ambos se les acusa por 2 delitos, ¿verdad? Sí, señor magistrado. Pertenencia y por terrorismo agravado. Ya, muy bien. Siguiente requisito. La cuantía de la pena. La cuantía de la pena, doctora, ¿cuál es la propuesta? Sí, señor magistrado. Entonces, respecto a la pena contra el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo agravado por afectar la vida, el cuerpo y la salud de terceras personas, en base a lo que señala el artículo 3, la pena aplicable, la pena será privativa de libertad, no menor de 25 años, sino si como efecto de los hechos contenidos en el artículo 2 de este decreto de ley se producen lesiones, ¿no?, graves a terceras personas, como es en este caso. Y respecto al delito contra la tranquilidad pública, terrorismo agravado por pertenencia al grupo dirigencial de una organización terrorista, el tipo delictivo está tipificado y sancionado en el primer párrafo del literal A del artículo 3 del decreto ley 25475, concordante con el artículo 2 de la ley antecitada, la cual establece de manera textual que en el artículo 3 la pena aplicable será de cadena perpetua si el agente pertenece al grupo dirigencial de una organización terrorista, sea en calidad de líder, cabecilla, secretario general u otro equivalente, a nivel nacional, sin distingo de cargo o función que desempeñe la organización. En este sentido, el Ministerio Público solicita se le imponga la pena al acusado Víctor Quispe Palomino de cadena perpetua y al acusado Jorge Quispe Palomino de igual manera la cadena perpetua, señor magistrado. Ya, bien, doctora. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional algunas leyes contra el terrorismo. En el caso concreto, los tipos penales a que alude en su acusación no están afectados por la declaración de dichas sentencias, doctora. Ha revisado la normativa vigente y que no vulnere con las leyes retiradas del ordenamiento nacional porque significaban una contravención a los tratados y convenios internacionales firmados por el Estado peruano respecto a los derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 3 de la ley, decreto ley 25475. Doctora, ¿está vigente dicha norma? También hizo alusión usted al artículo 2 de la misma ley. Sí, señor magistrado. Ya, muy bien. ¿Y ha hecho el trabajo, el ejercicio del trabajo del sistema de tercio, doctora? ¿O no lo hizo? Sí, señor magistrado. Ya, pero no lo ha explicado, porque solamente dijo no menor de 25 años y por ello corresponde 25 años. Cadena perpetua, lo tendría que explicar
si los delitos sancionados con cadena perpetua están exceptuados del ejercicio de la determinación judicial de la pena bajo el sistema de tercios. No lo hizo. Entonces, continuamos. Con relación a la reparación civil, señorita fiscal, ¿el procurador se ha constituido como un actor civil? Sí, señor magistrado. En este caso, la parte agraviada del Estado peruano está representado por el Procurador Público de Delito de Terrorismo. Se ha constituido de conformidad al artículo 98 del Código Procesal Penal. A él le va a corresponder establecer el monto de la reparación y, en su caso, indicar los daños producidos por el delito, así como el modo y la forma de cumplimiento de la obligación reparatoria. Gracias, doctor. Entonces, permítame dirigirme entonces al procurador. Señor representante, active su cámara de video. Sí, señor magistrado, en efecto, como bien ha señalado el Ministerio Público, en este caso nosotros ya, como bien nos hemos constituido en parte civil, nos ratificamos en el monto solicitado, el cual es 5 millones de nuevos soles por los daños generados por los acusados al Estado. Eso es. Ya, a ver, señor abogado, como representante de la Procuraduría, a su institución se le consiguió 10 días de plazo para que puedan absolver la acusación. Usted acaba de decir que se ratifican. ¿Han presentado algún escrito o ninguno? Sí, claro, sí, hemos absuelto la acusación ofreciendo 2 documentos que justamente acreditan el daño generado al Estado, ¿no? A ver si me permite, estos 2 documentos son justamente el oficio 110-2021-EF/50.06 de fecha 3 de marzo del 2021, elaborado por la Dirección General de la Dirección de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. La pertinencia de este documento es que guarda relación directa con los hechos, en tanto que dicho documento corrobora el daño general al Estado, delimitando el presupuesto destinado que empleó el Estado para la lucha contra el terrorismo en el año que sucedieron los hechos. La conducencia de este documento es idóneo, pues consideramos que permite acreditar justamente el daño patrimonial generado al Estado, y la utilidad es en cuanto esto contribuye a conocer el monto gastado por el Estado peruano en la lucha contra el terrorismo desde los años 2012 al 2020, ¿no? El otro documento que estamos ofreciendo es el informe número 00D00017-2022-MIN-DDCP-MM de fecha 19 de junio del 2022, que este documento fue elaborado por la Dirección General de la Población, Desarrollo y Voluntariado del Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables. Con este documento, en cuanto a su pertinencia, guarda relación directa con los hechos que son materia de proceso, en tanto que con dicho documental se corrobora el daño ocasionado al Estado, delimitado también en el presupuesto que el Estado destinó para la lucha contra el terrorismo en el año que sucedieron los hechos. La conducencia de este documento lo consideramos que es idóneo, pues permite justamente acreditar el daño patrimonial generado al Estado. Y en cuanto a la utilidad, este documento contribuye a conocer el monto que el Estado peruano empleó en la atención justamente a las personas y a las familias rescatadas de estos grupos terroristas, así como también el presupuesto empleado para las medidas de prevención, ¿no?, de rescates desde el año 2016 al mes de junio del 2022. Esos son los únicos 2 documentos, señor magistrado. Ya, bien, señor abogado de la Procuraduría. Usted indica que al momento de constituirse un actor civil, postuló un monto de 5 millones, es la misma que estarían corroboradas con sus elementos de convicción presentados en la resolución de la acusación. En cambio, en la acusación, en la oportunidad de acusación, que es la etapa intermedia, debió haber estructurado, ¿no?, los daños sufridos. Refiere que el oficio 110 presenta el costo que representó al Estado la lucha contra el terrorismo, pero en concreto los hechos ocurrieron en octubre de 2018. Según los cuadros, veo de 2018, 202.000 soles y tantos. Y según el oficio, o informes 17 con relación al 2018, son 16.000 soles más 34.000, programado 34.000, ejecutado 16.000.
los otros años, los hechos ocurrieron en octubre de 2018. Supongo que esta organización criminal o terrorista ha perpetrado hechos criminales todos los años, entonces corresponderá a adjudicar a dichos años, a esos hechos concretos, las responsabilidades civiles específicas. Entonces, señor representante de la Procuraduría, esta es la oportunidad, es decir, la etapa intermedia, para que postule con mayor precisión la estructura de sus daños. Sabemos que los daños son patrimoniales y extrapatrimoniales, tiene que precisar. De entre las patrimoniales, lucro cesante, daño emergente y demás daños señalados en la legislación y en la doctrina. No veo ningún desarrollo de ellos, salvo que lo haya hecho al momento de postular o constituirse en actor civil. Finalmente, señorita fiscal, solo informa, no lo haga como el señor abogado de la Procuraduría que ha justificado cada uno de sus medios de prueba. Solamente díganos cuántos medios de prueba ha presentado, de ellos cuántos son periciales, cuántos son documentales y cuántos son testimoniales, dado que su contenido será materia de examen en el control sustancial correspondiente. Adelante, doctor. Gracias, señor magistrado. Señorita especialista de audiencias, señor especialista de audiencias, ¿me oye? Sí, doctor. Por favor, comunícate con la señorita especialista de audiencias del expediente 62-2021, incidente 24, que tenía audiencia programada a las 10 de la mañana, que nos espere unos minutos, por favor, 5 minutos adicionales para iniciar con esa audiencia. 62, ¿qué me dijo, doctor? 62-2021, incidente 24, audiencia programada para las 10 de la mañana. En 5 minutos terminamos la audiencia, que por favor nos esperen en la sala virtual también. Ok, doctor. Ya, señorita fiscal, por favor, 2 minutos para decir lo solicitado. Sí, señor magistrado. A continuación, entonces, los elementos que vamos a, a ver, tenemos... Solo en números, doctora. ¿Cuántos elementos de prueba ha presentado? 10, 100, 1000, ¿cuánto? Respecto a los órganos de prueba, tenemos 2, ...14, señor magistrado. En total, 14. 14 órganos de prueba y pruebas documentales. Tenemos 10 pruebas documentales, 10 pruebas documentales. 24 en total. Sí, señor magistrado. Ya, de los órganos de prueba, ¿qué son? ¿Peritos, testigos, qué son? Sí, son peritos. ¿Cuántos peritos? Tres, ¿no? Son 4. 4. Sí. El médico José, Patricia Angélica, 2, 3. 3, señor magistrado. Ya, ¿cuántos testimonios? José Luis Venegas Torpoco, que es un perito, que no es médico, pero es perito también, 4. En este caso, la persona que fue lesionada también. 3, 5, 6. 8, ¿verdad? 7. Sí, señor magistrado. El último, aspirante a colaborar en este proceso o en otro, doctora. Sí, señor magistrado. En este proceso, pero No, hay un cuadro especial. No, es en otro. En otro proceso, muy bien. Ya de las documentales dijo 14, ¿no? Pero veo 15. ¿Se desiste de alguna de ellas? No, señor magistrado. Entonces son 14 o 15. Las pruebas documentales. Veo 15, usted dijo 14.
Son 15 y una, señor magistrado, que dijo que iba a ser materia de análisis que no se encuentra consignada en esta lista. Ya, más los presentados con los escritos. Muy bien. El día de ayer y las que han sido proveídas el día de hoy, ¿verdad? Sí, señor magistrado. Bien, señores, hemos concluido con el control formal, por lo que corresponde expedir la resolución de inmediato de observaciones. Correspondería la resolución número, señor especialista, el número siguiente de la resolución es el 5, ¿verdad? Resolución número 5. Doctor, resolución 8. 8. Sí, doctor. Resolución número 8. Autos y oídos, la exposición de la señorita fiscal, de su acusación en su aspecto formal, también sustentada en su aspecto formal, la pretensión del actor civil. Este juzgado advierte de que la defensa técnica de los acusados no ha presentado ninguna observación formal. No obstante, considerando que el juez de investigación preparatoria hace el rol constitucional de juez de garantía, porque un proceso penal necesariamente debe respetarse los derechos y las garantías no solamente de los investigados, acusados, sino también todos los sujetos procesales, incluyendo la fiscalía, de los agraviados, y del actor civil, de todos. En función a ello, este juzgado ha advertido de oficio, en esta oportunidad, algunas inconsistencias formales, por lo que en aplicación de lo previsto en el artículo 352 del Código Procesal Penal, debe decidir cuáles son esas observaciones para que el Ministerio Público las subsane en el plazo de ley, es de 5 días de realizada las control formal a la acusación. Con relación al primer requisito, identidad de los acusados, si bien es cierto que no hay oposición ni por la Procuraduría ni por la defensa técnica de los acusados, sin embargo, este juzgado entiende lo que para que una causa pase a juicio, tiene que estar una persona vinculada a un proceso penal plenamente identificado. Sí, por las circunstancias específicas del caso, o por las circunstancias personales del acusado, como es, por ejemplo, de los delincuentes criminales o comunes que viven al margen de la ley, que rehuyen la acción de la justicia usando varias identidades de nombres o nombres, incluso con el documento de identidad de terceras personas, o no registrándose en los registros oficiales de Estado Civil del Estado. Esa particularidad tiene que estar bien explicado en el primer requisito, por ejemplo, en el caso en concreto, en el que se sostiene de que los acusados, Víctor Quispe Palomino o Griselio Alberto Aucatomo Sánchez, alias José Martín o Iván, también Jorge Quispe Palomino o Marco Antonio Quispe Rodríguez, alias Raúl Rodrigo o Marino, su condición sería de personas no identificadas, personas existentes en el plano de los hechos, es decir, no solamente existentes, sino también dirigentes, máximos dirigentes de una organización criminal denominada Militarizado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta. El Ministerio Público tiene que cumplir con justificar, porque revisada la acusación, no hay ese acápite de la acusación vinculado al literal A del numeral 1 del artículo 349. Por ello, este juzgado decide que debe subsanarse esa omisión de explicar, justificar por qué estos acusados se les presenta con dos nombres distintos y con varios apodos o prenombres. Siguiente, ¿por qué el Ministerio Público no pudo dar con la identidad, ya sea de su primer nombre o su segundo nombre de cada acusado? Tiene que estar bien explicado para que en el juicio el órgano de enjuiciamiento correspondiente no cae en la misma duda que este juzgado cae en este acto, porque no está explicado en la acusación. Esa es la primera observación que debe ser subsanada. Segunda observación, con relación a los hechos. Si bien la señorita fiscal en esta audiencia ha cumplido con absolver oralmente su acusación, usando datos de la imputación concreta,
usando datos de la imputación concreta, incluso de los antecedentes, con los datos señalados en circunstancias concomitantes, debe subsanar esta inconsistencia de los hechos de forma clara, sencilla, concreta, coherente y lógica en un solo texto. ¿Cuál es ese texto? Circunstancias concomitantes. Claro está que en las circunstancias precedentes, relacionada, por ejemplo, al contexto electoral de aquel año, es decir, elecciones regionales, municipales, esos datos podrían ir en circunstancias precedentes. Es decir, la organización de las fuerzas del orden para custodiar, vigilar el orden democrático en aquella fecha, circunstancias precedentes. Circunstancias concomitantes, posteriores, tendrían que estar vinculados a datos posteriores a los hechos, es decir, a aquel momento de la persecución de las fuerzas del orden contra los elementos terroristas, o aquel momento en que el marino efectivo del orden, parece de la Marina de Guerra del Perú, haya sido atendido, auxiliado en algunos comios, son circunstancias posteriores. Pero las concomitantes son los hechos explicados en esta audiencia por la señorita, la que tiene que ser escrita, para que dicho texto pase como atribución de hechos a los acusados a la etapa de enjuiciamiento, dado que la etapa intermedia es la etapa de preparación, de profilaxis, de limpieza, de verificación, que los datos que se consignen en la acusación estén claramente expuestas, ordenadamente señaladas y una acusación debidamente organizada. Entonces, señorita fiscal, por favor, las circunstancias concomitantes, que es lo que resultan los más trascendentes, que tienen cierta consonancia o identidad con la imputación concreta. El siguiente requisito a observar es en los elementos de comisión no tenemos observación, ¿está bien? La participación que se atribuye al imputado, tampoco hay observación, autor inmediato. Relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurren. En este punto también la señorita fiscal ha entrado en contradicción, ha señalado de que los acusados no tienen ningún antecedente, es decir, condena. Entonces, tendría que explicar por qué no les corresponde ningún atenuante. Quizá haya alguna agravante, circunstancias agravantes privilegiadas. Tiene que explicar en ese punto por qué no les corresponde ninguna atenuante. Siguiente observación. El artículo de la ley penal que tipifique en este punto, como ya se adelantó, la legislación antiterrorista dictada en el gobierno de facto del señor o del régimen de gobierno durante los años 2000, 1990-2000, ha sido retirado de la legislación nacional de forma parcial por el Tribunal Constitucional. Entonces tiene que justificar el Ministerio Público o dejar a salvo que los artículos que ha usado para tipificar o subsumir los hechos que acusa están exentas de esa profilaxis normativa, legislativa. Además, la observación en este punto es la determinación judicial de la pena, porque a estos dos acusados no se les aplica el sistema de tercios previsto en el artículo 46 del 45-46 del Código Penal, modificado en el año 2013. Además, tiene que explicar si hay dos imputaciones, es decir, dos delitos por el que se les acusa, porque estamos frente a un concurso ideal, concurso real o concurso aparente. Tiene que estar explicada. Esas son las observaciones respecto a la calificación jurídica y a la determinación de la pena probable que le puede corresponder a los acusados. La siguiente observación. El monto de la reparación civil también se le concede el mismo
plazo para que el señor representante de la Procuraduría mejore el diseño de su estructura de daños respecto a los 5 millones de soles que postula como agravio a favor del Estado. O es que los 5 millones corresponden al daño patrimonial, extrapatrimonial. Si es patrimonial, ¿qué tipo de daños? Lucro cesante, daño emergente. Hubo otros daños previstos en la legislación o la doctrina. Si es extrapatrimonial, ¿cuáles son? Y además tendría que señalar si, si la obligación de la reparación civil debe ser afrontada de forma mancomunada, solidaria, por los acusados. Esas justificaciones tendría que realizarlo el representante de la Procuraduría Pública como control formal. El contenido de las mismas será materia de examen en etapa de juzgamiento, no en esta. Pero como forma, tienen que precisarlo, dado que han presentado elementos de convicción referidos a los años 2012 en adelante. Alegando de que son los años en el que el Estado ha invertido en la lucha contra el terrorismo. Entonces, tiene que justificar y explicar por qué únicamente toma del año 2002. Porque la lucha contra el terrorismo en el Perú ha iniciado hace décadas. ¿Por qué no toma las cifras, el presupuesto invertido por el Estado en la lucha contra el terrorismo en tales años? Y por otro lado, tiene que explicar por qué adjudicar a estas dos personas, a los acusados, la inversión del presupuesto público en la lucha contra el terrorismo por aquellos años, cuando los hechos por los que se le acusa son específicamente el 6 de octubre del año 2020, del año 2016, no por aquellos años, ni por los años posteriores, es decir, los años 2017, 18 hasta la fecha, porque en los documentos adjuntados por el actor civil están presupuestados hasta el año, según su propuesta, 2020, del año 2012 2020, alegando que la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el terrorismo el Estado invertido ingentes presupuestos, pero como ya dijimos, esa inversión en esa lucha data de muchas décadas. Desde los años 78, 77 hasta la fecha. ¿Por qué solamente se toma del 2012 al 2020? Y la otra inconsistencia es por qué si los hechos ocurrieron en una fecha específica, un momento específico, lugar específico, no se toma como responsabilidad civil ese hecho concreto y más bien se generaliza toda la lucha contra el terrorismo de aquellos años. Bien, señores, a través de la resolución, a través de las consideraciones antes indicadas, se resuelve entonces, en aplicación de lo previsto en el artículo 352 del Código Procesal Penal, devolver la acusación a su aspecto formal a la Fiscalía correspondiente para que en el plazo de ley reingrese mejor elaborado, mejor estructurado su acusación, y igual al señor abogado de la Procuraduría Pública para que en el mismo plazo, a partir de la fecha, 5 días hábiles, reingrese o presente el escrito mejor estructurado sus daños en agravio del Estado. Señores, me van a disculpar, vamos a suspender la audiencia en este punto porque tenemos una audiencia programada para las 10 y ya pues, son media hora que hemos tomado. Esa es la decisión que expide este juzgado, la que es inimpugnable. Solo bastará que la Fiscalía ejecute lo decidido, igual la Defensa Técnica de la Procuraduría. Bien, señorita fiscal, ¿ha quedado clara la decisión dictada? De acuerdo, señor magistrado. Bien, si no ha tomado nota, doctora, por favor pide la copia de este audio y video a nuestro especialista de audiencias para que pueda con el video, con la grabación, pueda mejorar su acusación en el plazo de ley. Señor abogado de la Procuraduría, ¿también ha quedado claras las indicaciones que deben mejorar la formalidad de su estructura de daños? Sí, señor magistrado. Sin embargo, sin perjuicio de ello, precisamos que esas observaciones ya están plasmadas en el escrito de constitución de actor civil. Sin embargo, vamos a absolver de igual manera las observaciones dadas por su despacho. Eso es todo. Ya, doctor. Si está en el escrito de constitución de actor civil, pásalo en blanco y negro, mejor organizado, si es posible en tabla, no sé, con entradas, donde esté claramente distinguido el daño patrimonial, extrapatrimonial, el tipo de daños en cada uno, y el monto total, porque
deben responder mancomunados solidariamente cada uno de los acusados. Bien, doctor. Conforme. Señor abogado de los acusados, ¿ha quedado clara la decisión, señor abogado? Sí, conforme. Bien, señor especialista de audiencia, vamos a reprogramar la continuación de esta audiencia a las resultas de que la señorita fiscal y la defensa de la Procuraduría reingresen sus respectivas tareas y deberes con los escritos correspondientes. Doctora, señorita fiscal, por favor, dentro de los 5 días hábiles para continuar el desarrollo de esta audiencia. Igual, señor abogado, lo va a cumplir, ¿verdad? Conforme, señor magistrado. Bien, 10 de la mañana más 31 minutos, esta audiencia llega a su culminación. La reprogramación de la misma por despacho a la resulta de los escritos del ingreso de la acusación y de la pretensión del actor civil. Señores, muy buenos días. Quedan invitados ustedes para desvincularse de la audiencia abierta. Buenos días.